Félix una admiración y un respeto que supera por mucho la barrera académica de esta conversación. En fin, lo tenía que decir, si no se me atolondraba aquí en el cogote, como se dice ahora, se tenía que decir y se dijo. Félix, querido, gracias, mil en serio, de corazón, por acompañarnos esta tarde en las conversaciones cívicas del Ortega. ¿Cómo estás? Carlos, pues con mucho cariño, con mucho gusto y el cariño es absolutamente recíproco. Tú lo sabes, tenemos un amor familiar entre nosotros, con tus papás, con tus hermanas, tu familia entera. Y ciertamente hemos compartido un largo trayecto coincidiendo, a veces disintiendo, pero siempre en esta posibilidad de dialogar a lo largo de toda tu vida, una parte de la mía. Sí, sí, sí. Bueno, pues hecho este preámbulo íntimo y muy emotivo, déjenme decirlo además, o sea, este tema de construir ciudadanía y luchar por la democracia es un tema de emociones, de convicciones, y por eso quise empezar por el principio, señalando en esta conversación la textura de una amistad de larga data, para mí toda la vida, para ti un buen tramo de ella. Y bueno, vamos a conversar esta tarde, mañana, noche, según nos vean, queridas amigas, amigos, pues con pues déjenme decirlo, con un personaje de la historia democrática de México. Félix fue dirigente, integrante del Consejo Nacional de Huelga, este organismo colegiado integrado por los comités de lucha, creo que así se denominaban, de las escuelas, tanto del poli Comités de como huelga, eran los comités, comités de huelga. los comités de huelga que en el Poli y en la UNAM conformaron un comité nacional. Vamos, él nos explicará un poquito más, algún detalle sobre este tema. Y ahora él dirige, coordina, junto con otros colegas, el Comité Pro Libertades Democráticas, Comité 68 Pro Libertades Democráticas, una asociación civil que actualiza la lucha de aquel Comité Nacional de Huelga y lo pone en la textura del momento actual. Bueno, para empezar, querido Félix, lo primero, nuestro conversatorio lo hemos llamado vigencia y urgencia del movimiento del 68. Y deliberadamente, aunque obviamente tiene que ver con la conmemoración trágica, dramática, pero al mismo tiempo esperanzadora de la noche del 2 de octubre del 68 y esperanzadora porque abrió el cauce de la democracia en México. De ese tamaño estoy convencido que estamos hablando del movimiento del 68. Desde luego nos referimos a ello, pero nos referimos a un movimiento político, social, incluso cultural, que abrió un momento, una etapa distinta en la historia predemocrática, ahora que se podemos decir democrática, de México. Y no fue desde luego un movimiento estudiantil, pero no solo fue un movimiento estudiantil. Mi papá hoy en la comida me insistía, fue un movimiento estudiantil y popular, y tiene razón, me parece. De ese tamaño es de lo que vamos a hablar hoy. Quiero referirme y quiero pedirle a mi querida Diana Gamboa, nuestra productora, comunicadora en jefe, que preparemos una parte del video, ella me dirá cuando ya esté listo, de tu mensaje, querido Félix, como representante del Comité 68 en Cámara de Diputados, en el recinto de la Cámara de Diputados, en la tarde, no creo que fue mediodía del 2 de octubre de 2018, cuando se cumplían 50 años Es de la correcto, masacre es de correcto. Tlatelolco. Tú fuiste el orador oficial. Yo fui el orador porque es el día en que, fíjate, por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó inscribir en letras de oro Sí. un homenaje al movimiento estudiantil de 1968 en, en, el, en la tabla de honor del Congreso de la Unión. Así es. Está en YouTube el discurso completo. Hoy lo vi, me volví a emocionar como cuando lo escuché en vivo allá. Realmente les sugiero que lo busquen y lo escuchen porque tiene una actualidad tremenda, porque además, coyunturas aparte, lo pronuncias, querido Félix, pocos meses, semanas después de la elección de julio del 18, cuando el país vivía un momento muy particular y estamos en un buen momento, 3 años después
de esta ocasión, a la mitad del gobierno, el sexenio que se inauguraba entonces o estaba por inaugurarse, y también nos propicia a discutir sobre su vigencia y trascendencia y urgencia. Tú dijiste entonces, la llamaste una aguerrida generación y hablaste de un movimiento brillante, trascendente, generoso. Y hay estos 30 segundos, querida Diana, vamos a escucharlos. Tú y yo no nos vamos a ver, Félix, sí nuestro auditorio por razones técnicas. Tú te lo sabes, tú lo leíste, yo lo acabo de ver. Diana, en cuanto tú nos digas, vamos a escuchar a Félix Hernández Gamundi en Cámara de Diputados hablando de la vigencia del movimiento del 68. Por favor. Las demandas de 68 siguen vigentes y se expresan en un anhelo por un nuevo proyecto de país, una forma distinta de gobernar sin autoritarismos, con un manejo soberano de los recursos nacionales y un modelo económico, científico, tecnológico y educativo que garanticen el desarrollo nacional independiente. Hoy es ya el tiempo de la justicia. Bien, Félix. Movimiento 68, generación aguerrida, movimiento brillante, trascendente, generoso. Cambió al país, tú mismo lo dijiste, no fue México el mismo después, ni será después de 68. ¿Cómo leemos el 68 en el 18, en 2018, querido Félix? Bueno, tú has titulado este conversatorio La vigencia de 68. Fíjate, Carlos, que en México se ha hablado mucho de la gran derrota del movimiento de 68 por toda la violencia del Estado en contra de la juventud en aquel entonces, mi generación, pero no solamente mi generación, sino contra el pueblo en general. 68 habiendo surgido como una reacción de la juventud en contra de una actitud tremendamente autoritaria y arbitraria del entonces gobierno priista, poco a poco, en el transcurso de muy pocos días, se fue convirtiendo en un movimiento profundamente democrático, que comenzó muy rápido a recoger lo que eran las demandas de los movimientos sociales previos, los movimientos sindicales, el ferrocarrilero, el magisterio, los petroleros, y también de sectores importantísimos de la clase media, en aquel entonces significado principalmente por el movimiento médico de principio de los 60s, un poquitito tiempo antes que el movimiento de 68, de suerte que yo tengo que decirles que el pliego petitorio de 6 puntos del movimiento de 68 es un pliego petitorio que lo puedo decir ahora, en aquel momento no lo entendí de esta manera que lo voy a decir. El movimiento lo que hizo fue simplemente recoger las demandas de los movimientos previos al 68, es decir, el movimiento ferrocarrilero y todos los que ya mencioné habían sido reprimidos utilizando todo el poder militar, policíaco del Estado, pero también todo un andamiaje jurídico que permitió esa represión. Entonces, cuando vemos el pliego petitorio comienza, número 1, con la libertad, la demanda de libertad de los presos políticos. Número 2, la derogación de 2 artículos del Código Penal Federal, el 145 y 145 bis, que tipificaban una figura delictiva. Estos 2 artículos eran los que eran la herramienta del Estado para perseguir a los opositores o a los críticos.
Luego, la desaparición del cuerpo de granaderos, que era un cuerpo especializado de la policía capitalina como un cuerpo de reacción inmediata que habían utilizado para reprimir huelgas, para reprimir y para impedir manifestaciones. Si nos quedáramos en esos 3 puntos, tenemos que darnos cuenta de que esos primeros 3 puntos del pliego petitorio estaban encaminados a desmantelar las herramientas represivas del Estado. Y en ese contexto, muy rápidamente el movimiento ganó adeptos y muy rápidamente se fue convirtiendo en un movimiento de profundo contenido democrático. Y al ser tan profundamente cuestionador de esa estructura represiva del Estado, cuando lo vemos al día de hoy, tenemos que decir que en aquel contexto el movimiento era absolutamente revolucionario, habiendo surgido como un movimiento simplemente como una reacción de protesta en contra de actos vandálicos del poder. Entonces, ¿por qué está, cómo lo tenemos que ver hoy el movimiento? Yo lo veo de esa manera, como un movimiento que fue capaz de recoger las demandas del pasado inmediato o de mediano plazo anterior y de una algarada juvenil, como dijeron muchos, convertirse poco a poco en un movimiento de contenido democrático, revolucionario y por lo tanto transformador. Así lo tendríamos que ver al día de hoy. Sin duda, querido Félix. Tú en tu mensaje ante la Cámara de Diputados en esta sesión solemne que ya nos has referido, citaste a Sabines, nuestro poeta Jaime Sabines, y decías, la sangre echa raíces, estoy citándote, citando a, sí, a Jaime. A Jaime Sabines, y crece como un árbol en el tiempo. Visto en 53 años después, evidentemente ya tenemos más que pruebas, claridad, de que lejos de haber sido derrotado el movimiento triunfó. Quienes digamos, lo pretendieron ahogar en esta sangre que echó raíces, al final de cuentas, pues terminaron desplazados por la historia. Tú me corregirás, ese régimen autoritario ya no está. Yo comprendo que el árbol que echó raíces después de la experiencia traumática en el 2 de octubre, pero de la experiencia más holística del movimiento del 68, pues la verdad es que nos tiene en el momento en el que estamos en el país. Si no hubiera sido por ese movimiento, no tendríamos las libertades, ni la democracia inacabada y frágil, si tú quieres, que tenemos. Sin duda, yo diría que el triunfo militar del régimen de entonces en contra del movimiento es una victoria pírrica. Exacto. Porque derrotó militarmente a un movimiento que no era militar, a un movimiento que era pacífico absolutamente. Y con ello desmontó la primera piedra del andamiaje que le daba sustento a aquel régimen autoritario. En otras palabras, yo tendría que decir, allí se inició, perdón por la redundancia, pero se inició el principio del fin del viejo régimen y a la larga fue derrotado. Y estamos hablando hoy, con todo y eso, del movimiento de 68, porque en realidad sus demandas profundas siguen vigentes. Porque sus demandas de democracia verdadera, profunda, sigue siendo una tarea pendiente. ¿Por qué yo digo que la sangre, tomando a Jaime Sabines, la sangre echó raíces? Implicó el crecimiento de un árbol que fue echando raíces, porque en medio
de toda esa violencia brutal del gobierno, inmediatamente, al año siguiente, inmediatamente después de apagada la llama olímpica, el movimiento estudiantil comenzó a crecer por todos lados. Después de 68, en los 70s, en los 80s y todavía en los 90s, en México prácticamente era imposible ver el surgimiento de un nuevo sindicato, por ejemplo, en el magisterio, donde no hubiera gente del 68. Un movimiento de reconstrucción en el campo mexicano, era imposible pensar en no encontrarte a alguien de 68. En la academia fue lo mismo. Es decir, muchos de nuestros compañeros, activistas, dirigentes de 68, que se dedicaron a la academia, hay que decirlo, muy poco tiempo después, fueron premios nacionales de ciencias, muchos son profesores o investigadores eméritos de las principales instituciones académicas del país en todo el territorio nacional, no solo aquí en la Ciudad de México. Entonces, esas son las raíces a las que yo me refiero y eso fue construyendo un país nuevo, un país diferente. Yo diría fue construyendo una sociedad diferente. Así es, querido Félix. Bueno, vamos a hacer un pequeño quiebre en nuestra conversación. Voy a presentarte y después de ello voy a referir los programas de maestría que tiene abierto ya el Instituto Ortega C. de España en México. Pero antes voy a lanzar una pregunta medio provocadora. No, no es pregunta, es un planteamiento. Estoy citando de memoria porque mi papá me pasó el periódico y lo olvidé en su casa, pero tú fuiste orador en este, como siempre, en este aniversario, la marcha de 2 de octubre en el Zócalo este año, hace unos pocos días, y en tu discurso, según la nota, señalaste con valentía y con mucha claridad, el ejército sabe qué pasó la noche del 2 de octubre en Tlatelolco. El ejército fue el encargado de limpiar la plaza y sabe cuántos muertos, cuántos heridos, qué ocurrió esa noche. No podemos pensar, 53 años después, que nadie sabe, nadie supo. Quiero que regresemos sobre ese tema porque hoy el ejército, justo el conversatorio de la semana pasada con un experto también, Raúl Benítez, hablamos sobre militarismo y militarización en México. Y el tema del ejército sigue siendo un tema. Vamos a hablar también, bueno, acabamos de pasar una consulta donde se le preguntó a la gente si estaba de acuerdo o no en que se esclarecieran hechos del pasado, producto de decisiones políticas que hubiesen generado víctimas y violaciones a los derechos humanos. Y bueno, quizás estaban pensando en otras cosas quienes lo propusieron, pero evidentemente la noche de Tlatelolco y la represión hacia el movimiento estudiantil, social, el 68, el 71, la Guerra Fría, y después, ya hablaremos de eso también, Actial, mucho más reciente, ya no se diga Yotzinapa, pues son de estos casos que si se aplica y se es congruente con lo que se consultó, deberían esclarecerse, ¿no crees? Pero antes lo dejo ahí para que regresemos con mucho ahínco. Bueno, vamos a seguir aquí desde luego, pero quiero hacer una presentación muy breve. Tu currículum desde luego es extenso, querido Félix, pero comparto con el auditorio que desde luego muchas te conocen, te ubican perfecto. Félix Hernández Gamundi es ingeniero egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, del Poli. Estudió la maestría en Estadística, Matemática, Investigación, Operaciones en la UNAM. Entonces, fíjate, eres del Poli y de la UNAM. ¡Qué maravilla! Especialista en temas de agua, energía y gestión de recursos naturales y medio ambiente. Tenemos prometido con Félix una conversación, un diálogo sobre cambio climático, que es otro tema enorme que vamos a tratar con Félix como experto. Voy directo a otro tema. Félix ha trabajado como consultor precisamente en temas de agua, energía, medio ambiente y manejo de recursos naturales en Cuba, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Trinidad y Tobago, la República Popular de China, Francia, España, Gran Bretaña y obviamente México.
En el 68, nuestro invitado Félix fue representante permanente de la ECIME ante el Consejo Nacional de Huelga. Fue detenido la noche del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, llevado al campo, el terrible, mítico campo militar número 1, y de allí a Lecumberri, la cárcel donde fueron a dar los presos políticos, no solo del 68, sino el magisterio. Ahí coincidiste con algunos de los líderes históricos de ese movimiento y de los ferrocarrileros, donde permaneció 2 años y 7 meses en condición de preso político. Al salir, Félix fundó, junto con otros entrañables dirigentes políticos de izquierda y del movimiento 68, la revista Punto Crítico y la organización revolucionaria Punto Crítico, de la que fuiste también dirigente. Félix actualmente es coordinador del Comité 68 Pro Libertades Democráticas y miembro de la Fundación para la Democracia y de México Hoy. Ni más ni menos. Este es el orgullo que tenemos de invitado. Y ahora vamos a proyectar sin audio, querida Diana, la oferta de las maestrías que tiene abierto el instituto en este momento, la maestría en gobierno, con máster en gobierno, instituciones y procesos políticos. Fíjate, Félix, la Ortega C tiene la ventaja de que te ofrece el título mexicano de maestría y un máster español. Es una doble titulación. La maestría en comunicación, con máster en gestión en comunicación, la maestría en políticas públicas, con máster en política y economía en el sector público, la maestría en relaciones internacionales, con el máster en asuntos internacionales y gobernanza local, y la maestría en educación para la ciudadanía global, con máster en gerencia pública y procesos educativos. Bueno, va a ser la información. Tu discurso en la Plaza del Zócalo este año, el Ejército, ¿qué nos hablas de esto, que es un tema radical? Sí, claro. Hay una tragedia montada encima de la tragedia que significó la represión y las muertes de jóvenes y gente, niños y de todas las edades. No sabemos en Tlatelolco cuánta gente murió. Los números son de todo tipo. O sea, algunos medios periodísticos de la época hablaron de hasta 500 muertos. Esa fue la prensa europea. La prensa latinoamericana habló de 300. Las agencias de seguridad de los Estados Unidos, la CIA, FBI, todos estos, hablaron de por lo menos 250 y algo, 255. Según el gobierno mexicano, en Tlatelolco murió una sola persona y fue un soldado, según ellos. Bueno, Tlatelolco fue una operación que ejercieron distintas fuerzas armadas del gobierno, todas las policías, la Policía Judicial Federal, la Policía de Hacienda, la Policía del entonces Departamento del Distrito Federal, los granaderos, etcétera, la Federal de Seguridad y el Servicio Secreto de la Ciudad de México. Y desde luego, el Ejército a través de dos entidades. Una que era un organismo de élite del Ejército, el Batallón Olimpia, que estaba formado principalmente por jóvenes recién egresados del Colegio Militar y dirigidos por generales y otros oficiales de alto rango, pero también la tropa uniformada. Y ahí hay una discusión. Algunos datos indican que en Tlatelolco actuaron 10,000 soldados uniformados, aparte del Batallón Olimpia, y también ya los halcones que hicieron su aparición pública hasta 3 años después, pero que ya estaban en Tlatelolco y que los usaron como francotiradores. El ejército controló la situación, controló físicamente la plaza. Y al final de toda la represión, cuando ya habían sacado a todo mundo, es quien limpió la plaza, y limpió en el sentido militar. O sea, limpió el escenario, el teatro de las acciones, se dice en lenguaje militar. Y eso quiere decir
que fue el ejército quien recogió los cuerpos, quien recogió cuerpos de muertos y de heridos, y los llevaron no se sabe a dónde, pero el ejército sabe. El ejército mismo, después de levantar, porque además, aparte de cuerpos, había toda clase de objetos, pertenencias personales, zapatos y toda una serie de cosas más, el ejército terminó hasta la madrugada del día ya 3, amaneciendo el día 3, limpiando la plaza a manguerazos con camiones cisternas. Esto son testimonios dados por los vecinos y por algunos militares también. Hay la discusión de si uniformados hubo 10,000 o hubo 3,000, los que hayan sido. Es fuerza militar que salió del cuartel del campo militar número 1. Una fuerza armada, una tropa regular, no sale de ningún cuartel porque alguien le hizo una seña y dice, a ver, allí muévete estos y contrólate aquellos. Salen, una fuerza de esa naturaleza sale con una orden escrita. Y el que ordena la salida no es el que le da los pertrechos, esa es otra unidad que le entrega los vehículos, que dice qué vehículos van a llegar. Y hay otra unidad más distinta que es la que les entrega las armas. Y otra unidad más que entrega las municiones, las balas. Entonces ya son muchos actores que intervinieron y de todos debe haber una orden escrita. Cuando las fuerzas regresan al cuartel, obligadamente por protocolo, tienen que entregar un parte militar. Le llaman un parte de novedad. Entonces, y eso se entrega por escrito. Allí debe estar el dato preciso de cuántos militares fueron, cuántos y qué vehículos llevaban, cuántas armas y de qué tipo, cuántas municiones y por lo tanto cuántas balas no usadas estaban regresando. Es decir, cuántas balas dispararon. Claro. Pero además, habían recogido los cuerpos y tienen que estar en el parte militar. Recogimos tales cuerpos de hombres, tantos de mujeres, edades aproximadas, y eso es lo que habitualmente se hace en un parte militar. Eso tiene que estar en los archivos de la Defensa Nacional. Entonces, por eso insistimos tanto en este tema. A ver, nos acabas de dar una lección, una cátedra de, digamos, de historia aplicada a la noche del 2 de octubre, de documental. Esto cuando estás contando es parte de una investigación, quiero decir, y además lo afirmas, muy rigurosa respecto de procedimientos, o sea, no son supongandos, son, digamos, claramente pues hechos que debieron de haberse establecido a partir de procedimientos establecidos para una conducta como una institución como es el ejército, que no anda improvisando. Ha habido durante muchos años, desde luego debe estar ya más que documentada su falsedad, esta versión de que fueron estudiantes los que habrían empezado a disparar desde el edificio Chihuahua, si no me equivoco, creo que es el edificio donde estabas tú esa tarde de noche. Sí. Perdona que lo diga, pero es que está en el imaginario oficial. ¿Qué es esta versión? ¿De dónde salió? Y además la famosa bengala, ¿no? Que salió de un helicóptero. ¿Qué decir frente a esta terrible versión de que fueron los estudiantes los que iniciaron la balacera? Sí, qué importante la pregunta, Carlos, porque efectivamente no hay cosas que ya no digo porque a veces me da temor de que sean lugar común, pero el tema de las bengalas es un instrumento militar de guerra y de contrainsurgencia. Mi generación conocimos cuál era el uso de las luces de bengalas lanzadas desde helicópteros porque nos tocó la guerra de Vietnam.
Así es. Y esto eran noticias diarias. Y de repente tú estás allí en una concentración como la del 2 de octubre pacífica, ¿Ya? y aparecen las luces de Bengala y de inmediato empiezan los balazos. De inmediato apareció, si uno ve, aquí está el edificio Chihuahua y acá a la distancia es lo que hoy se llama el eje central y que entonces se llamaba San Juan de Letrán. Bueno, aparecen las luces de Bengala desde un helicóptero por atrás de la torre de relaciones, que ahí está la torre de Tlatelolco famosa, Sí, sí. y de inmediato aparece por San Juan de Letrán el ejército uniformado. Y del balcón del tercer piso, que es donde estaba el presidium del meeting, aparecen las gentes famosas de guante blanco en la mano izquierda, Batallón con corte Olimpia. militar, jóvenes, que son el Batallón Olimpia. Sí. En un primer momento de confusión organizada por el gobierno, el gobierno empezó a decir que esa gente que disparaba desde el edificio de Chihuahua, desde el tercer piso, éramos nosotros. Muy rápido, gracias a la presencia de periodistas de México, pero sobre todo los internacionales, que eran los corresponsales deportivos que ya estaban aquí, directamente Oriana Fallaci. Claro, famosa, sí. Ellos empiezan a decir, no, no eran los estudiantes, nosotros estábamos con ellos, llegamos con ellos. Ellos, los corresponsales de prensa internacionales, para ellos nosotros habíamos sido pura pulpa en una carne muy rica, porque habían llegado antes adelantados y entonces se enfocaron a buscar a los dirigentes del movimiento e hicieron una cantidad importante de entrevistas. Yo les podría decir a ustedes que seguramente algunos de esos corresponsales conocían más de cerca a los dirigentes estudiantiles de entonces de lo que nos conocía la policía mexicana, porque ese había sido el gran problema. Entonces, de allí inventaron esta cuestión de que habíamos sido nosotros. El otro tema es lo que dije al principio. Ya estaba, y eso no lo supimos, sino hasta mucho tiempo después con las diversas investigaciones, que ya desde ahí estaba el grupo de los halcones, a los que utilizaron como francotiradores desde los edificios de alrededor, principalmente los que están del lado norte de la plaza, porque del lado sur está el convento. Entonces, desde el propio edificio Chihuahua, que habían ocupado con antelación, y los edificios que están al norte de la plaza, de allí disparaban ellos y eran francotiradores contratados por ellos, insisto, eran los halcones y otros. Así es. Bueno, vamos a regresar al paneo sobre el movimiento para ir hacia el final, pero quiero ¿cómo decir? Aprovechar tu presencia y tu testimonio rápidamente, sin quedarnos en el tema del 2 de octubre, pero a ver, mi querido Félix, lo decías tú en la Cámara de Diputados, fuimos detenidos, bueno, si es que detenidos, habla más o menos de un procedimiento, pero más bien fueron capturados, llevados al campo militar número 1, torturados, perdón. Secuestrados. Secuestrados, exacto. Había una violencia del Estado mexicano en contra de sus jóvenes, carambas. Sí. Su juventud, ¿no? Porque era una juventud estudiantil, lo que quieras, pero era una juventud que estaba conectando con la sociedad y con el resto de las juventudes mexicanas de entonces. Pero no quiero distraerme. Cuéntanos un poquito de tu testimonio. El campo militar número 1, Lecumberri, sobre todo desde la perspectiva de un joven, entonces, sigue siendo, evidentemente, de espíritu, no hay duda de eso, pero de ese joven que de repente, caramba, pues estaban en un meeting
promoviendo las libertades y de repente el ejército los acribilla y acabas en el campo militar número uno, tú lo decías, torturados y con juicios totalmente simulados. No había ni parte acusadora, dijiste, frente a la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué clase de juicio? Hoy, bueno, han liberado hasta las secuestradoras francesas por fallas en el debido proceso y a ustedes les aplicaron el indebido proceso de pe a pa. ¿Qué experiencia hay de eso como tu testimonio personal puesto en perspectiva, desde luego, querido Félix, y la experiencia de una juventud que acabó en la cárcel, coincidiendo además con, bueno, personajes como Revueltas o líderes ferrocarrileros y electricistas que seguramente generaron ahí una especie de encuentro de generaciones, pero todas con el mismo ánimo libertario? Fue una gran escuela. Me imagino, 2 años. Lecumberri fue una gran escuela para nosotros y para ellos también. Sí. Pero mira, yendo al tema del campo militar y la detención, yo digo en la Cámara que fuimos detenidos ilegalmente. Luego se nos negó el derecho de un debido proceso. En la época no se hablaba del debido proceso, ese es lenguaje nuevo, pero si lo vemos en retrospectiva, eso fue. Y luego fuimos liberados de manera también ilegal. Nos detuvieron ilegalmente y nos liberaron ilegalmente. ¿Qué pensábamos la mayoría de nosotros cuando fuimos llevados al campo militar después de ver lo que había pasado en la plaza? Yo estaba seguro de que íbamos a morir en el campo militar, porque allí hubo simulacros de fusilamiento en contra de nosotros. Y cuando decían, escuchabas la descarga de un batallón, de un pelotón de fusilamiento, y luego escuchabas el tiro de gracia, y el militar oficial que te estaba interrogando te decía, todavía puedes cooperar, de lo contrario eres el que sigue. ¿Qué país? Tú estabas convencido de que esto iba a pasar. En realidad fue el método de tortura, porque a nadie fusilaron. Luego utilizaron otro método que fue llevarte a una celda de interrogatorios y poner a una mujer o a varias mujeres en la celda de al lado a gritar simulando que estaba siendo golpeada y te decían que era o tu mamá o tu hermana o la tía o la novia o todas juntas. Bueno, ese fue el otro método de tortura. De ahí a nosotros en el campo militar nos interrogaron puros militares indebidamente, porque no éramos militares. Y nos interrogaron elementos de una unidad del ejército que se llama la sección segunda, todavía existe. Es la unidad de inteligencia militar del ejército. Ellos son los que nos interrogaron. Bueno, y ahí se trataba de sacarte la sopa sí o sí a como diera lugar con estos métodos. Después fuimos llevados a Lecumberri y allí nunca hubo una audiencia como parte del proceso. De repente nos sentencian y de repente perdemos todas las siguientes instancias, la apelación, el amparo, y cuando formalmente ya no hay nada que hacer más que cumplir la sentencia, el Procurador General de la República se desistió de las acusaciones y entonces nos liberan. Como no había cómo liberarnos, porque se desistió de la mayoría de los delitos, pero nos dejaron los de orden político. Y entonces al vapor introdujeron una reforma en el Código Penal Federal y se inventaron una forma de liberación que le llamaron libertad bajo palabra, que es otra vez una figura del ejército. En la justicia penal militar existe una figura que se llama libertad bajo palabra de honor, que quiere decir que cuando hay un militar de cualquier rango que está sentenciado o siendo procesado, siempre puede haber otro militar de un rango mayor que se hace cargo de la conducta de este. Y este de rango mayor
empeña su palabra en bien de la libertad de él, del procesado. Eso no existe en la justicia ordinaria, que es a la que estábamos sometidos nosotros. Entonces se inventó esa figura, ya no existe, por cierto, porque tenía un propósito específico. Entonces todo fue ilegal. El procurador no tenía facultades legales para desistirse y no tenían derecho de traer a la justicia ordinaria una figura del Código Militar. Por eso yo digo, todo es ilegal. Fue ilegal la detención, ilegal el proceso porque no hubo, e ilegal la liberación porque violentaron todas las leyes para liberarlos. Bueno, qué descripción tan precisa, querido Félix. Vamos a recibir, esta es una innovación también de nuestras conversaciones. Vamos a recibir también a una experta, Eugenia Alier, historiadora del UNAM, que tiene en prensa un libro sobre el 68, justamente 68, el movimiento que triunfó en el futuro y que tú presentas en su cuarta de foros, pero en unos minutos más. Antes, para dar pie a que con Eugenia platiquemos un poquito sobre su libro y ella misma te haga, en fin, comentarios, interrogantes. Dos cosas. Uno, el movimiento 68, en la perspectiva que nos has comentado, bueno, la crónica inicia con una trifulca entre jóvenes de la Isaco Choterena y la vocacional número 5, si no me equivoco. Interviene la policía con una desusada violencia y se viene una serie de acontecimientos. Tú eres representante del ESIME, va el Comité Nacional de Huelga, inicia una lucha que ya has puesto en dimensión histórica, pero cuéntanos brevemente cómo lo vivió un joven. Tú mismo me dices, nosotros no sabíamos ni siquiera que estábamos picando los resortes autoritarios del sistema y que eso permitió precisamente la propagación del movimiento a otros sectores, a la sociedad, incluso de manera internacional. Y a propósito de lo internacional, desde luego en aquel momento tan de Guerra Fría y anticomunista, no faltó el presidente de entonces, tristemente célebre Díaz Ordaz, respecto de la influencia del exterior. Pero mientras ocurría el 68 mexicano, estaba el 68 francés también, y los jóvenes, y luego entonces Yugoslavia, en fin, los jóvenes estaban, dirían los de Mayo francés, buscando que la imaginación llegara al poder, ¿no? Buscando abrir ese sistema enquilosado ya. Eh, ¿Cómo lo viviste tú como integrante del Comité Nacional de Huelga? Compártenos un poquito de eso y después compártenos cómo lo vives ahora como coordinador integrante del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, que actualiza la agenda de aquel movimiento a el momento actual y poniendo en perspectiva, porque claro, las fechas siempre son, es curioso hablar de los números. 1968, luego 1988, el movimiento Eligieron Cárdenas, tú fuiste fundador del PRD y después saliste de él. Saliendo del 68, fundaste junto con los colegas Punto Crítico y su organización. Con Raúl Álvarez. Raúl Álvarez, a quien por cierto, ahí quería llegar hacia el final, estamos brindando a la memoria de Raúl Álvarez esta conversación. Entonces, la vivencia interna del Comité Nacional de Huelga, del Consejo, en la vivencia del comité actual y la presencia de Raúl Álvarez, para después dar pie al ingreso de Eugenia. Con gusto. Mira, 68, en 68 se vivía muy apresuradamente. No tenías tiempo de sentarte a pensar lo que acababa de ocurrir en el minuto anterior. Digamos, Lesime era con mucho, de manera individual, la escuela más grande en población de todas cuantos estaban en el movimiento de 68. El Politécnico entonces tenía 76,000 estudiantes en 22 escuelas.
De esas 22 escuelas, la ESIME tenía 10,000 estudiantes. De suerte que era una escuela muy grande. Nosotros, en virtud de eso, la escuela tenía 3 turnos al día. Había 3 turnos escolares. Eso quiere decir que había de 2 a 3 asambleas generales por día. Entonces, ¿cómo vives eso? Es un ambiente de debate donde está todo el ambiente internacional con, ya mencioné yo, la guerra de Vietnam, pero también estaba recién la guerra de Argel en contra de la ocupación francesa. Claro. Está reciente relativamente el triunfo de la Revolución Cubana, pero el año anterior habían asesinado a Ernesto Che Guevara. Entonces era un ambiente internacional agitado, lleno de estas noticias para nosotros, y además está los movimientos estudiantiles realmente en todo el mundo, en Estados Unidos, en la mayoría de países de América Latina también. En Estados Unidos son los jóvenes que se oponían a la guerra de Vietnam y entonces están movilizados, activos, fundamentalmente en California. Pero también está en toda Europa, Checoslovaquia, que afectaba a la Unión Soviética. En Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, España, se habla poco de eso. En China mismo estaban los jóvenes movilizados, Japón no se diga, Australia, etcétera. ¿Qué es eso? Yo digo que lo que estábamos viviendo en ese momento era un punto de quiebre de la gobernabilidad del planeta. Yo lo tengo que pensar de esa manera. Entonces, ¿cómo lo vivías? Lo vivías así aceleradamente. Yo además vivía las 3 asambleas durante el día, de la primera de las 9 de la mañana, la siguiente a la 1 de la tarde y la siguiente a las 5, 6 de la tarde, y a partir de las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana del día siguiente, la Asamblea Permanente del Consejo Nacional de Huelga. Entonces, y todos en un debate muy rico, un debate continuo, un debate acalorado todo el tiempo. Y entonces tuvimos que aprender. Y allí la presencia virtuosa, la presencia extraordinaria de gente como Raúl. Yo tenía 21 años en ese momento. Raúl tenía 27 y era el maduro. Claro, Sí, claro. Qué maravilla. porque además, ¿no? Se llamaba porque además él propiamente estaba en su segunda carrera y era profesor, ya él era profesor en ciencias biológicas, era profesor de matemáticas. Entonces, él tenía ya una experiencia y había otros, varios compañeros con esa experiencia y eso ayudó mucho porque dieron una pauta formativa en el debate, en la discusión, en todo esto. Entonces aprendimos que las asambleas generales de las escuelas tenían que ser una línea de mando que iba de las asambleas escolares a la Asamblea Permanente del Consejo Nacional de Huelga. El consejo lo formábamos 310. Pues ponerte de acuerdo en aquel mundo no había manera si no era votando. Entonces aprendimos la regla y la lógica de que en la democracia hay que debatir y al final hay que decidir y para decidir hay que votar. Y ni modo. Y ni modo. Entonces, así lo vivimos. Y vivimos también que no eras nada, que no tenías posibilidad de nada, si no tenías un vínculo con la gente, porque la policía y el ejército estaban en la calle todo el tiempo. Entonces necesitábamos a la gente. Y la gente nos empezó a necesitar. Y entonces eras asambleísta, consejero, brigadista, boteabas en la calle. Fue una experiencia intensa, extraordinaria, sin tiempo para nada.
hubo gran creatividad y valentía. Estamos esperando la conexión en video de Eugenia. Vamos a ver si logramos los escollos técnicos, pero aquí estoy con mi chicharito esperando que mi querida productora Diana nos avise, pero aprovecho entonces esta pausa o este momento. Estaba esperando que Eugenia prenda su cámara para dar este paso al diálogo. Había valentía y creatividad. Y sobre esto quisiera hacerte dos referencias para conocer tu testimonio. El primero, la creatividad. ¿De dónde salió la idea de la Marcha del Silencio? Porque fue, sin duda, tú me corregirás, un momento que marca la creatividad y el impacto social del movimiento. Y la otra, el rector Barrosiel, que es un ejemplo de valentía institucional. Dos palabras sobre esto. Sin duda. Bueno, el rector es un hombre extraordinariamente valiente que con aquel discurso en la explanada de la universidad el día 31 de julio, de verdad abrió los espacios para el movimiento estudiantil. Yo creo que proponiéndoselo o no, eso no importa. Sí. Lo importante es la actitud esta valerosa, la actitud firme, enérgica del rector frente al régimen, un régimen del cual él formaba parte. Sí. Digo, eso hay que decirlo. Claro, Y sin claro, embargo claro. tiene esta valentía. Sí, sí, sin duda. La Marcha del Silencio es una respuesta brillante, inteligente, cuya iniciativa surgió en una asamblea del Comité de Huelga del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico. De ahí salió, de allí vino a la Escuela de Físico-Matemáticas y de ahí llegó al Consejo Nacional de Huelga y quien la presentó ante el Pleno del Consejo fue Raúl diciendo viene de aquí y proponen tal. Entonces, pero el origen es allá. Porque allá mismo, entre ellos y la Escuela Nacional de Ciencias Médico-Biológicas, había tenido su origen un órgano del que se habla poco y fue vital en el movimiento, que es la coalición de profesores de enseñanza media y superior por libertades democráticas, así se llamó. Ahí está ellos, Beberto Castillo, ¿no? Si no me equivoco. perdón, Ahí está Beberto Castillo en esa alianza. ahí se incorporaron después todos los maestros, Eberto, Elide Gortari, Revueltas, y muchos otros, sí, de los cuales hablamos poco, pero eso tiene un mérito muy, muy grande. Félix, vamos a platicar con Eugenia, pero antes, quizá alguna parte de nuestro auditorio, la más joven, no recuerde en qué consistió la Marcha del Silencio. La Marcha del Silencio entonces surge de ahí como una manera de callarle la boca al presidente de la República que ese 1 de septiembre había dicho que el éxito de las marchas del movimiento, que eran gigantescas, era nada más porque el Consejo Nacional de Huelga alcahueteaba a los jóvenes y les permitía desmanes, les permitía abusar de las jovencitas, etcétera, y que éramos unos vándalos que si pudiéramos ser llamados tantito al orden, el movimiento se acababa. Entonces vino, bueno, pues, ¿qué hacemos? Vino esta iniciativa, en el Consejo se aplaudió, se decidió de inmediato por unanimidad. Y la marcha fue extraordinaria en medio de un ambiente opresivo, amenazante. Desde que se anunció, el gobierno se dedicó a bombardearla, a decir, dirigiéndose a las familias, que no permitieran que sus hijos e hijas fueran a la marcha porque iba a haber mucha violencia, el movimiento ya estaba en declive según ellos y nosotros lo que queríamos era víctimas, era producir mártires, que el ejército matara gente y que iba a haber muertos. O sea, esa era la lógica con la cual le enfrentaron. Sorpresa, empieza la marcha con unos poquitos ahí en Chapultepec
y 200 metros adelante del punto de partida, de donde, entre los árboles, entre lo que fuera, en minutos hay 300,000 gentes en la calle. Sí, 300,000 En en silencio. 1968 y marchando en silencio, es decir, sin cositas, en silencio absoluto. En silencio absoluto. Y es de las marchas pequeñas del movimiento. Ya. La fuerza, la fuerza de la marcha del silencio es 300,000, es mucha gente, pero la fuerza es el silencio que denotaba la disciplina del movimiento, la autoridad moral y política del Consejo Nacional de Huelga. Aquí hay un tema, vamos ya a recibir a Eugenia, pero hay un tema que yo pondría en la mesa, casi dentro de mis sesiones, sobre el tema de la cultura cívica, que luego ojalá podamos platicar con Eugenia, además una sesión entre los tres y en el que ustedes juzguen sobre cómo leer ese momento de la historia del país de una clase gobernante apertrechada en sus prejuicios, en sus fantasmas, en su corrupción, en su rigidez, y una sociedad que en el punto estudiantil, y no solo estudiantil, como bien me señaló mi papá, en este movimiento popular estudiantil, lo que quería era renovar, sí, las estructuras políticas, sí que se derogaran el delito de sedición famoso y se quitaran los granaderos, etcétera, pero sobre todo que se pensara y se viviera distinto el país. Creo que esta manifestación del silencio, la presencia del señor rector, porque lo era, porque es parte Sí, del sí. Barro Sierra, genera esta circunstancia de ir más allá de la lamentabilísima, terrible noche del 2 de octubre y ver el movimiento 38 en su vigencia y urgencia, que es el tema. Bueno, tenemos ya, creo que va a estar sin imagen por temas técnicos de la conexión, ni más ni menos que... Estoy teniendo problema con mi imagen. Voy a dejar el micrófono y quitar la imagen un momentito. Bueno, muy bien. Lo mismo Bien. ocurre con Eugenia Alier, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM y docente en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, amiga también entrañable de toda la vida y autora de un libro que está en prensa. Esto sí es, bueno, no es una primicia, es una preprimicia, querida Eugenia. Vamos a proyectar, gracias a las gestiones de Diana, la portada de tu futuro libro. Todavía no aparece el 68, el movimiento que triunfó en el futuro. Eugenia, tú que nos has acompañado, ¿qué apostillas a esta conversación y qué nos cuentas de tu libro? Buenas tardes, buenas noches. Carlos, querido, antes que nada decir que es un placer estar contigo y con Félix y como siempre un honor poder platicar con Félix, ¿no? En efecto, el libro se está yendo a imprentas y ya, ¿no? Está por salir. Yo insistiría como en dos cosas, ¿no? En que un poco lo que yo veo en este estudio de 50 años sobre las memorias y los debates en torno al 68 es que si bien el 68 fue derrotado militarmente el 2 de octubre, ¿no? Ahí pues el gobierno da un golpe terrible con la masacre en la Plaza de las Tres Culturas. Sin embargo, cuando analizamos lo que ha pasado en los 50 años posteriores, en todos los debates, en las vidas posteriores del 68, es que el 68 ha triunfado simbólicamente, ¿no? Justo eso es lo que vemos, ¿no? Pero el problema es que ha triunfado simbólica y políticamente, pero como Félix lo ha señalado ahora y tantas otras veces, falta la parte jurídica, ¿no? Conocemos ya lo que ocurrió históricamente con el 68, incluido lo que pasó el 2 de octubre, pero nos hace falta la justicia en este país de impunidad, en este país donde no hay justicia, ¿no? Y yo insisto muchísimo en que de nada nos sirve recordar si no hay justicia. Y creo que esas son como las dos ideas centrales, Carlos, del libro. Eh, Oye, a ver, justo lo que platicábamos al principio con Félix, o sea, si hubo una victoria militar,
hombre, del ejército contra estudiantes. Así es. Vaya la historia militar. Pero 53 años después, la historia es distinta. Aquellos jóvenes, representando dignamente su juventud en este panel, bueno, pues abrieron al país. Y esos otros señores, porque eran casi todos señores, perdieron la batalla, digamos, histórica, ¿no? De este proceso político. Cuéntanos, ¿qué hay en tu libro, querida Eugenia? A ver, pero antes de eso, quiero leer brevemente, solamente dos líneas. Hay un texto de Félix, de otras personas en el Cuarto de Forros, y dice Félix, estoy leyendo, a lo largo de más de medio siglo hemos aprendido que solo la lucha continua hace avanzar la justicia. Es el tema que tú estás poniendo en el centro y sobre el que yo quiero hacer una postilla también, que debería ser expedita, pronta y expedita, dice la Constitución. Amparado en su formidable título, 68, el momento que triunfó en el futuro, Eugenia Alier nos muestra la historia vivida por varias generaciones de mexicanos, reconstruyendo la memoria del movimiento estudiantil del 68, 1968, para construir el presente y rescatar nuestro derecho a un futuro que demandamos democrático, basado en un sentido común para las y los mexicanos, un nuevo sentido común en el cual, hombre, es que de veras, sentido común, en el cual la violencia y la desigualdad quedarán desterradas. Platícanos de tu libro, Eugenia, brevemente, y Félix, ¿qué te pareció a ti también? Y esta anotación de Eugenia. Mira, Carlos, yo insistiría en que mi libro habla del 68, pero no solamente desde el pasado, sino el presente del 68 hoy, ¿no? Y yo reconozco todo el trabajo que Félix, Raúl y tantos otros hicieron en 1968, pero reconozco también la labor que han llevado a cabo a lo largo de 50 años. O sea, porque quizá eso es lo que a veces no tenemos en mente. Félix nos habla como estudiante que fue cuando tenía 21 años, en 1968, pero también está aquí como miembro del Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Y creo que eso es lo que a veces olvidamos. Esa lucha no se ha acabado. Es una lucha que continúa y lo dice muy claramente él ahí. Además, estoy súper agradecida con él por su generosidad, por todo, en esta Cuarta de Forros, porque lo que pone en la mesa es que es una historia que no se ha acabado, que sigue vigente y que ellos continúan llevando a cabo, que hoy tenemos que exigir justicia. Hoy, en 2021, 53 años después. Entonces, ¿qué es una historia que aunque parece que ya acabó, sigue estando vigente? Sigue estando vigente porque cómo lo recordamos, lo que está vinculado con la justicia, la lectura que se hace del 68, pues tiene que ver con el presente y no forzosamente con el pasado. Muy bien, bueno, vamos a presentar de nuevo la postal del libro que esperamos esté ya en circulación para devorarlo. Félix, ¿algún otro casi último comentario a propósito de lo que... Sí, muchas gracias. Yo primero quiero decir, igual, para mí es un enorme gusto y un honor platicar siempre con Eugenia, compartir ahora con ella. Nomás quiero decir que el título es un resumen grandioso de 53 años. De verdad, el solo título. Claro. O sea, nada más con eso y ya lo tengo. Y efectivamente el tema es la justicia. Yo creo, siempre hay quienes cuestionan y dicen, oye, ya pasaron 53 años. Los armenios se pasaron 100 años para que se reconociera que el Imperio Otomano cometió genocidio contra el pueblo armenio entre la primera y la segunda década del siglo XX. 100 años. ¿Cuántas generaciones participaron en eso? Muchas. Quienes lo vivieron seguramente ya no les tocó conocer esta declaratoria y hoy se están organizando para reclamar todavía justicia y reparación de daños. Bueno,
Nosotros estamos hablando de 68 porque es un crimen brutal que permanece impune. Y lo que hoy nos agobia es la impunidad en el país. No se puede pensar en una sociedad democrática que cuando vive, o un país democrático que vive ahogado por la impunidad. Y eso es lo que hoy tenemos en el país. Y tenemos que caminar para resolver eso y lograr estos propósitos de construir un país nuevo, un país diferente. Dice Eugenia, la justicia es el tema, y yo agregaría, tenemos que ser capaces de conseguir justicia plena. Así es. Sin adjetivos, sin otro tipo de adjetivos. Sí. Justicia. Bueno, pues estamos ya terminando, querido Félix, querida Eugenia. Gracias, Eugenia, por sumarte. Dos cositas que no me puedo quedar con ellas. Uno, dices muy bien, justicia sin adjetivos. Y sé que te refieres al término justicia transicional, porque entre otras cosas hay muchos estudios, muchas voces que han señalado desde la academia y espacios de organizaciones sociales que a México en su proceso de cambio político que tú subrayabas en tu discurso del 18 y que desde luego se abre de manera importante en el 68, en el 68 no lo explicamos, así de sencillo, le ha faltado un tema. Ha habido reformas electorales de los partidos, de los medios de comunicación, de cuánta cosa, gusten y manden, pero no en la justicia. No hemos tenido una transformación efectiva real en la impartición, procuración, en la vivencia real de la justicia, y sigue siendo un tema pendiente y sigue siendo un asunto de vigencia y urgencia. Por eso, justo por eso el título de esta conversación sobre el 68, que no era hablar sobre el 68 y el 2 de octubre, que era inevitable que lo hiciéramos como lo hicimos, pero es una demanda, es una causa vigente y urgente, de la que sin duda ni perdón ni olvido, desde luego. Y a diferencia de otros procesos de cambio político en Argentina, en Chile, en España, desde luego, en otros países, aquí nos ha hecho falta eso. Y mientras no resolvamos este tema, no vamos a resolver, por ejemplo, el tema del crimen y de la presencia de la violencia política, porque están entrelazados, lamentablemente, esos espacios del crimen y la política en México, que hacen justamente que sea imposible acceder a una justicia sin adjetivos, como diría Félix. Y el otro, insisto en esta cosa que es casi machacona de mi parte. Hombre, pues si ya tuvimos una consulta, ya se nos preguntó si queríamos que se indagaran casos del pasado que causaron víctimas y agravios a los derechos humanos, y dijimos que sí. No voy a discutir la consulta, desde luego, pues háganlo. Y creo que hubo una fiscalía que se creó, creo, Félix, tú hablaste de ella en el discurso para los crímenes del pasado, se desapareció, y eso son cuentas pendientes que están ahí. Les pido un minutito de cierre, por favorcito. Creo que hay algún problema aquí con el sonido, pero voy a pedirles por favorcito, y antes agradezco a Corina López, Claudia Guzmán y a Manuel Pérez Robredo sus mensajes, saludos, felicitaciones por participar también con nosotros en este encuentro. Una palabra final, Eugenia, y después cerramos. Sí. Sí, Carlos, querido, mira, yo creo que justamente uno de los grandes problemas hoy en México es la impunidad. La violencia que vivimos hoy, violencias de todo tipo, ¿no? Violencia delincuencial, violencia de Estado, tiene muchas causas, por supuesto, pero creo que una de esas causas es la impunidad, la falta de justicia que viene desde la violencia de Estado que imperó desde los años 60 y en adelante, ¿no? Todo lo que se conoce como la guerra sucia. Y creo que, como tú lo dices, mientras no haya justicia, no podemos pensar en cambiar este país y en cambiarlo en muchos sentidos, políticamente, jurídicamente, económicamente. Entonces, no quitar el dedo de la llaga y del renglón, se necesita justicia. Y como lo dice Félix, justicia sin adjetivos. Félix, cerramos contigo, por favor. Gracias.
Bueno, tenemos que decir, en este contexto hoy se publica el decreto que crea la Comisión Presidencial para acceso a la verdad y promoción de la justicia. Dice, yo estoy convencido que esa comisión puede hacer un trabajo muy importante, pero que necesitamos instrumentos de procuración de justicia, es decir, necesitamos una unidad especializada dentro de la Fiscalía General que concentre todos estos casos hasta llegar a Ayotzinapa y otros que hay después de Ayotzinapa también, como toda la agresión contra los normalistas hace algunos meses en Chiapas, pero que garantice que cualquier información nueva que se genere alrededor de todos estos casos entre 68 y los días de hoy, el decreto dice 65 a 90, pero eso tiene que ir ligado con una instancia ministerial que sea capaz de judicializar para garantizar que haya justicia. Y el segundo elemento es reconocer que hay trabajos que ya se hicieron, que ya hay avance y que no hay, incluso legalmente no es conveniente regresar atrás, porque son casos que penalmente están abiertos, legalmente están abiertos y legalmente ya no se debe repetir. Hay que ir para adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto vamos a concluir este, bueno, para mí muy particular y especial conversatorio. Muchas gracias, Félix, querido. Gracias, Eugenia. Gracias a ustedes que nos veyeron, nos escucharon, nos están escuchando y viendo, tanto en directo como en diferido. La próxima semana, querido Félix, Eugenia, vamos a tener otra conversación pues muy interesante con Alejandro Salafranca, coautor de un libro, La conquista de la identidad, México y España, 1521-1910. Es un libro que analiza el impacto de la conquista en el arte español. ¿Qué tanto esta beta artística y cultural influyó en la configuración de lo mexicano y lo español también? Entonces nos vamos a ver, si les parece a ustedes bien, el próximo jueves, pero no a las 7, sino ya a partir de la próxima emisión a las 6 de la tarde. Les esperamos. Les vamos a dejar con nuestros videos de invitación para las maestrías. Félix, querido, gracias.